Existen registros históricos de un pueblo llamado en crónicas pali los Bakis, los hijos de vaca, que en las crónicas chinas se llaman Xiongnu, una tribu nómada bárbara de origen incierto, quizás Mongolia, que irrumpió en el Punjab del siglo V de nuestra era como los heftalitas. Estos heftalitas del siglo V eran una rama de los hunos, una confederación de varias tribus nómadas, algunas de las cuales estaban avanzando sobre Europa Oriental en ese mismo contexto histórico. Sobre estos heftalitas que estaban en Persia y el Indostán no se sabe mucho sobre su repentina y absoluta desaparición. Hubo una guerra hacia mitad del siglo VI que puso en acción a las tropas de la alianza turco-persa del rey Khosrau en lo que pudo ser un posible genocidio heftalita, que situó el río Amu Daria y su antigua desembocadura en el mar Caspio como frontera de las dos superpotencias militares del momento. No se sabe cuántos heftalitas sobrevivieron y a dónde huyeron tras su holocausto en Persia e India, pero no pudieron ser pocos, pues era una comunidad importante, nómada, guerrera, mercenaria, con más que demostradas credenciales para la supervivencia en situaciones adversas. No pudieron quedarse en la zona surpersa, sino en el área turca, al norte de las fronteras políticas formadas a ambos lados del mar Caspio, al este por el río Amu Daria y al oeste por la cordillera del Cáucaso. Menos de un siglo después, en ese mismo contexto geográfico y con una estrecha relación lingüística e idiosincrática con el pueblo Xiongnu, hijos de vaca, aparece en la misma región del Cáucaso Norte, donde sólo pudieron exiliarse los Xiongnu, un pueblo de repentina aparición, tan misteriosa como la desaparición de los heftalitas. Eran los házaros. Estos házaros seguían siendo un pueblo bárbaro, nómada, y vivían de la guerra de los otros y del comercio en la ruta de la seda. Religiosamente seguían los cultos típicos de su origen étnico, un chamanismo nómada en donde se integraban rituales de sacrificio sanguinario y brujería. Era esa religión de la guerra propia de esta gran familia étnica, compartida a grosso modo con los hunos, los samoyedos, los mongoles y pueblos con unos mismos rasgos culturales del llamado Ciclo del Este. Sin embargo, a pesar de ser un pueblo culturalmente pobre, el poder de los házaros se expandió considerablemente a lo largo del siglo VII, gracias a la explotación y el saqueo de la ruta de la seda y a la función política que una cristiana Bizancio extrajo de este ya reino de Cazaria, el cual había extendido sus fronteras hasta la región ucraniana de Crimea, con la ayuda bizantina. Cazaria servía de barrera entre el amenazante califato omeya, que en este siglo estaba en expansión, y una Bizancio que no tenía grandes problemas en aliarse con estos misteriosos paganos llamados los házaros, que se dividían en dos grupos, los akkazaríes y los karazaríes, en una extraña división tribal cuya naturaleza dual nadie ha conseguido explicar. Sin embargo, esta alianza bizantino-házara no la veían con buenos ojos las autoridades religiosas cristianas. Por eso, la Iglesia Oriental presionó para que el emperador bizantino, ya con sangre házara, Constantino V, apodado por los griegos ortodoxos como Coprónimus, el mierda, convencería a Cazaria para convertirse al cristianismo. El rey házaro, Bulán, tuvo una solución a este conflicto religioso que obstaculizaba la alianza política. Se inventó un origen étnico vinculado al antiguo pueblo hebreo, y en vez de convertirse al cristianismo, lo que iba a resultar imposible,
ni siquiera a un aparente nivel nominativo, se convirtió a un judaísmo sui generis que iba a mantener intacta la raíz pagana, sacrificial, brujo-chamánica de la antigua religión házara. Y así aparecieron unos neojudíos a mediados del siglo VIII que por supuesto no tenían nada que ver con los judíos de Judea ni con nadie de este entorno religioso. La pobre cultura házara adoptó el alfabeto hebreo, cambiaron sus nombres en antiguo turco házaro por nombres más o menos judíos. Por ejemplo, el rey Bulán pasó a llamarse rey Sabriel, y se presentaron religiosamente como descendientes del Noé bíblico para mejorar la alianza cristiano-házara contra el Islam. Los házaros fueron los mercenarios que el imperio bizantino usó para hacer frente al califato en su frontera. La alianza cristiano-házara funcionó a la perfección en el terreno militar, aplastaron a los árabes en varias ocasiones, pero también en lo social, hasta el punto de que el nómada pueblo házaro hizo de Europa Oriental su nueva patria, la que jamás había tenido. Esa misma y fraudulenta alianza de la Europa cristiana con los neojudíos házaros se extenderá hasta el día de hoy. Ya con Khazaria desintegrada como Estado, los házaros neojudíos desarrollaron un nuevo fenómeno religioso en la Europa oriental, basado no tanto en la Torá, sino en un Talmud de formulación reciente y fraudulenta, y no tanto en el idioma hebreo, sino en una nueva lengua, el Yiddish, una lengua eslavo-germánica que adopta el alfabeto hebreo. Este neojudaísmo europeo se hace llamar Askenaz, y se convierte en la religión de una comunidad házara nómada que se adaptará como élite comercial en los reinos cristianos orientales primero y occidentales después. La influencia que los házaros alcanzan a tener en ciertos reinos europeos llega a incomodar a varios tronos. Esta expansión migratoria y social del pueblo házaro es advertida por ciertos gobernantes cristianos, como Luis II de Baviera en el siglo XIII, Luis I de Hungría en el siglo XIV y varios reyes de Francia, reinos germanos, Holanda, los reyes católicos en España en el siglo XV. Todos ellos emitieron leyes de expulsión de los neojudíos fuera de las fronteras de los respectivos reinos. En el siglo siguiente, el siglo XVI, prácticamente todos los estados aplican leyes parecidas para una comunidad extranjera ciertamente astuta, muy bien dotada para las ciencias políticas y que en unos pocos años manejarán todos los reinos europeos a su antojo e intereses. La cuestión judía había nacido en Europa y, como se puede comprobar, esta cuestión no tenía ningún trasfondo religioso a pesar del nombre. Este éxito definitivo de los neojudíos en su toma de poder europeo cristaliza en 1694 con la fundación del Banco de Inglaterra e inaugura un siglo con varias misiones políticas para los házaros neojudíos, basadas todas ellas en su movilidad internacional, sin un país propio como sede. Actuaban de forma metaestatal como prestamistas de diferentes reinos y reyes cristianos que ya se habían plegado a unos intereses que sentían como propios. Así, una dinastía de usureros askenazis afincada en Alemania, como los Bauer, conocidos después como los Rothschild, se sitúan a finales del siglo XVIII como agentes de confianza de los principales príncipes de Europa. La intromisión de los neojudíos no se queda en el plano político. Ellos saben desde su alianza con el Imperio bizantino que la Iglesia suponía ser su gran enemigo potencial, pues ella era consciente de la impostura y el auténtico origen y misión de estos mercenarios nómadas. Por ello, se inicia una campaña de destrucción eclesiástica y de infiltración en la institución católica, condensada en las agrupaciones masónicas del estratega político Adam Weishaupt. Estas intrigas explotan en una revolución francesa, a medida de los intereses de los banqueros centrales y la masonería askenazi. Simultáneamente, el prestamista Nathan Meyer Rothschild se muda a Londres
para 10 años después convertirse en el dueño y señor del Banco de Inglaterra. Jacob Rothschild se instala después en París y hace esencialmente lo mismo con el Imperio francés. Al otro lado del Océano Atlántico se inicia una guerra con los independizados Estados Unidos de América, que culmina con la expansión del Imperio Rothschild bajo la forma de la fundación de la Reserva Federal Norteamericana. Durante el siglo XIX, el poder de los neojudíos se había desbocado hasta límites que nadie podía haber imaginado, pero esto era solo la antesala de una toma de poder absoluto, desarrollada durante todo el siglo XX. A finales del siglo XIX, el askenazi Theodor Herzl elabora las teorías que se iban a poner en práctica a través de las horrendas guerras y revoluciones que se inauguran con el siglo XX. Se trata del sionismo, el movimiento político que busca un regreso fraudulento a Palestina de un pueblo que jamás estuvo allí. Un año después de la fundación de la Reserva Federal, se declara la guerra que culminará en una institución internacionalista controlada por los sionistas, Sociedad de Naciones, actualizada después como ONU, que trabajará en el subterfugio para espolear otra gran guerra 20 años después. La Segunda Guerra Mundial supone un catalizador de los planes sionistas. Finalmente, se declara el Estado moderno de Israel en 1948 y se divide el poder del mundo en dos bloques de gobiernos controlados por los neojudíos. Estos dos bloques desarrollarán una escala bélica y tecnológica sin precedentes en la segunda mitad del siglo XX, en una revolución absoluta del control militar y social que nos lleva a la síntesis del momento presente. Tras el colapso soviético y una teatral Guerra Fría, usada como pretexto para el desarrollo bélico-tecnológico más allá de las estrellas, vemos ya en pleno siglo XXI como dos entidades házaras, dos fuerzas hermanadas racial y espiritualmente, gobiernan el mundo en su totalidad bajo un régimen tiránico de control bancario y militar. Dos fuerzas perfectamente identificables como OTAN con Estados Unidos y la Unión Europea a la cabeza, y la Alianza Euroasiática, encabezada por la Federación Rusa y China, en paz teóricamente a través del Consejo de Seguridad de la ONU, pero en pugna práctica constante por el control de países fronterizos geoestratégicos, tanto en Oriente Medio, por ejemplo ahora Siria, como en Europa Oriental, por ejemplo Ucrania y Turquía, como en la esfera de pugna China occidental, Tíbet, Corea, sureste asiático. Un mundo bipolar en manos de dos entidades bárbaras que se reparten todo cuanto existe en la Tierra. Un mundo gobernado por un monstruo bicéfalo surgido de las orillas del mar Caspio y que dispone de un poder tiránico global. Este es el nuevo orden mundial, identificable hoy en día. Además, estos gobernados por entidades, que claramente sabemos que en los últimos 2 años han estado apareciendo fenómenos para confusión de la gente relacionados al fenómeno OVNI. Entonces, ellos tienen información de lo que pasa fuera del espacio, ¿no? No voy a profundizar en eso, pero ahora vamos a hacer, hasta aquí puede parecer una teoría de conspiración o una mala información para denostar del pueblo del Eterno. Nosotros debemos entender que nosotros mismos aquí nos vemos como personas semitas, prosemitas y defensores de la palabra escrita en la Biblia, en la Torá. Creemos en el Mesías, somos de la comunidad nazarena restaurada en el tiempo del Mesías. Entonces, ¿qué hace una persona que se mira como israelita hablando así del movimiento sionista? Es que tenemos que separar. Tal vez por el problema que hay en Medio Oriente, ustedes van a decir, entonces el hermano ya se va a hacer musulmán. No, este es un problema de naciones, que se toma como pretexto las religiones. Que sí hay gente que es más culpable que otra, por supuesto. ¿Hay genocidio en Gaza? Sí. En todo caso, veamos a la luz de las escrituras
¿Qué son esos pueblos? Porque es la única manera que nosotros podemos decir, ¿es así o es de otro color? Entonces, vamos a leer en Isaías 11:11, que está hablando de las tribus dispersas en el mundo. Y hay tribus que todavía no han regresado. Recuérdense que solo hay 2 tribus, Benjamín y Judá, más pocos levitas. Entonces, de las 12 tribus, solo 3 no se fueron ni a perderse. Entonces, aquí me está hablando Isaías para el tiempo final. Hoy estamos en el tiempo final, como ustedes van a ver un cuadro. Entonces, aquí está hablando del regreso de diferentes lugares. Vamos a indicar mapas. No solamente va a ser una retórica con una inclinación de fe, sino vamos a indicar mapas, ¿no? Dice Isaías 11:11, entonces Yahweh hará que vuelvan todo su pueblo dispersado entre los países de Asiria, Egipto, Patros, Etiopía, Elam, Sinar, Hamad y las islas del mar. Obviamente esa es una revelación para el tiempo de Isaías, más o menos del 745 antes de la era común, antes de Yeshua. O sea, hace 2745 años. Entonces nosotros debemos restaurar ese mapa. Y venimos acá. Vemos que este es el mapa. ¿A qué se refiere? Que cuando sea el tiempo del fin, en estos lugares estarán las tribus que fueron dispersadas. En el tiempo del fin, en nuestro tiempo, hermanos. Estarán en Patros, en Grecia. En Hamad, que es al lado oriental de lo que es hoy la tierra prometida, ¿no? Es Sinar. Sinar está entre el río Éufrates y el río Tigris, en Elam. ¿Qué es Elam? Elam es Persia. Elam es lo que hoy es Irán e Irak, ¿no? Entonces ustedes ahí van a decir, ¿de qué lado mismo está este hermano? No, yo voy a hablar solo el panorama histórico de esto. Ya, Etiopía está en el África. Y Egipto está en el norte del África también, y está junto a la península del Sinaí, cerca de Judea, de la tierra prometida. Ese es el mapa en el tiempo de Isaías. Entonces, ¿dónde se supone que estas tribus van a ser sacadas hoy? Vamos a comenzar por algo, ¿no? Si fuera Israel, que ya llegó a la tierra y que ahora está siendo víctima de inocentes bebés que se van contra los aviones santos de Israel, dice que aquí está el pueblo verdadero, de aquí los va a sacar en un futuro, y hoy ya los está sacando, y hoy por medio de la guerra, como ustedes van a ver otra profecía, los está sacando de Irán, pero al pueblo. ¿Dónde apuntan los misiles hoy de Israel? A todos estos lugares, especialmente en Siria. ¿Dónde se perdieron las 10 tribus del norte? En Siria. ¿Quiénes están apuntando y matando mucha gente? No, esto no es una cuestión religiosa, es una cuestión de sangre, de linaje, de pueblo. Esto no es que apuntan los de la Torá a los cristianos, no. Esta no es una guerra santa. Estamos viendo que esos misiles de estos falsos judíos están matando gente que probablemente es de las tribus perdidas de Israel, las verdaderos. ¿Dónde dice que estaban? En estos sitios. ¿Dónde están apuntando? Ahí. Y la gente que está diciendo, bravo, Dios bendiga a Israel, dicen, ¿no es cierto? Ya, vamos a otra profecía, Dice Isaías, ¿qué está sucediendo en Isaías? Ya vimos esto, ¿no? ¿De dónde están esos países? Tenemos otra profecía sobre Irán o Irak y la zona de Persia, ¿no? Dice, palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías. 34 Palabra de Yahweh que vino al profeta Jeremías acerca de Ilem, en el principio del reinado de Sedequías rey de Judá, diciendo, 35 Así ha dicho Yahweh de los ejércitos, he aquí que yo quiebro el arco de Ilem, parte principal de su fortaleza. 36 Traeré sobre Ilem los 4 vientos de los 4 puntos del cielo, y los aventaré a todos estos vientos,
y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Ilem. 37 Y haré que Ilem se intimide delante de sus enemigos, y delante de los que buscan su vida, y traeré sobre ellos mal, y el ardor de mi ira, dice Yahweh, y enviaré en pos de ellos espada hasta que los acabe. 38 Y pondré mi trono en Ilem, y destruiré a su rey y a su príncipe. 39 Pero acontecerá en los últimos días, que haré volver a los cautivos de Ilem, dice Yahweh. Ok, estamos viendo que hoy hay pueblo de Israel en Irán. Ellos tal vez estén inclinándose a Mahoma, pero dice que los va a sacar. Estamos en el tiempo que él está sacando de todas las naciones a su pueblo. Esta es una profecía, ¿no es cierto? Entonces, no estamos diciendo que son víctimas o que son malos y el uno tiene la razón y el otro no tiene la razón. Obviamente que uno de los dos tiene menos razón que el otro. Lo que estamos viendo aquí es que es una guerra de naciones, que obviamente en medio de estas guerras que son proféticas hasta después de 7 años, ahí va a haber una guerra mundial que es el sexto sello. Estas guerras van a hacer que el pueblo vaya reuniéndose, porque el pueblo está siendo lo que se llama cazado, zarandeado, como dice el libro de Amós, desde las 4 puntos de la tierra. Dice que será zarandeada la casa de Israel, o sea, cernida. Y eso es lo que está pasando hoy. Pero el escenario es este. ¿Por qué hacemos estos estudios? Porque hay personas que están confundidas y confunden los tiempos, como ustedes van a ver. Hay una repercusión gravísima cuando nosotros no entendemos bien este escenario político, ¿no? Entonces ya vimos que Jeremías en el año 580, antes de Yeshua, ya hace una profecía de esto. Veamos acá también, el libro de Zacarías, ¿no? En este libro de Zacarías también vamos a ver dónde estaban las tribus del año 520 antes del Mesías. Él estaba preso en Babilonia, él regresó luego a la tierra, pero cuando él está preso en Babilonia estamos hablando ya más o menos de unos 50, 60 años después de Jeremías. Zacarías 10. Efraín será como un valiente. Y se alegrará su corazón como por el vino. Sus hijos lo verán y se alegrarán. Y se regocijará, su corazón en el Señor. 8 Y les silbaré para reunirlos. Porque los he redimido. Y serán tan numerosos como eran, 9 Cuando yo los esparza, entre los pueblos. Aún en lejanas tierras se acordarán de mí. Y vivirán con sus hijos, y volverán. 10 Los haré volver de la tierra de Egipto. Egipto. Y de Asiria los recogeré. Asiria. Los traeré a la tierra de Galaad y del Líbano. Van a ir hasta que no haya, sitio para ellos. 11 Pasarán por el mar de la angustia. Y él herirá las olas en el mar. Y se secarán todas las profundidades del Nilo. Y será abatido el orgullo de Asiria. Y apartado el cetro de Egipto. 12 Yo los fortaleceré en el Señor. Y en su nombre andarán, declara Yahweh. Bueno, miremos esto. Primero está hablando que un día, cuando cambie el mapa mundial, cuando venga el Mesías, que este es el mundo, cuando venga el Mesías va a ser de esta forma. No va a haber países como los conocemos hoy. Serán colonias y tributarán. Israel, ¿cómo va a ser? ¿Cómo es hoy? No. Está hablando cuando Israel sea como se le dijo a Abraham. Que dijo, a Abraham se le prometió que le daba la tierra desde el río Éufrates hasta el río Nilo. Eso es algo que no se ha cumplido, por eso no puede existir el cristianismo, porque esto todavía falta, todo lo que dijo el Eterno tiene que cumplirse. Entonces, cuando suceda esto, le dice a Zacarías, los que estén hoy donde están apuntando esos misiles en la zona de Asiria, ellos volverán acá, tomarán las tierras del Líbano, o sea, tal como se le ofreció a Abraham, ellos vendrán, gente de acá. Ahora en este mapa del futuro, que es en el reino, cómo se va a dividir el reino, en este mapa ustedes van a ver que los pueblos estos, está hablando, todas estas profecías hablan de naciones que están aquí, que ellos
van a volver, las tribus perdidas van a volver. Y hay un episodio que hoy ya estamos volviendo, porque hay una legalidad para que regresen. Entonces, yo quiero que ustedes tengan claro en su cabecita este mapa, porque si es que esto no fuera así, si es que ese Israel fuera el verdadero Israel del Eterno, la tierra prometida, si es que ya hubieran llegado, estas profecías no tendrían valor. Es algo en lo que se está confundiendo el pueblo del Eterno. Además, otra cosa, miremos, en el libro de Apocalipsis dice que los dos testigos al final de los días es algo que todavía no sucede. O sea, eso va a pasar exactamente el 27 de septiembre del 2038, 3 días antes de la venida del Mesías, que es el 30 de septiembre, el día de Yom Teruah. Estos dos testigos van a ser muertos en Jerusalén. Estoy hablando del 2038. ¿Cómo los llama el Eterno en el libro de Apocalipsis? Sodoma y Egipto. ¿Ya? O sea, hoy, allá que todavía ni siquiera llegamos a esa fecha, hoy es más Sodoma y Egipto. En Tel Aviv está la comunidad gay más grande del Asia Central y de Europa Oriental. Y se promueve eso. Y el gobierno que lidera eso, el gobierno no puede ser el gobierno del Eterno porque ahí se gobierna con democracia. El gobierno del Eterno tiene que ser una monarquía, ¿no? Entonces, a ver, vamos a ver otra falla. Si es que nosotros creemos que los judíos son verdaderos los que gobiernan, porque allá sí llegó pueblo, pero el gobierno y el regreso a esa tierra es forjado, fue comprada esa tierra por la plata de la familia Rothschild. Les invitamos a ver un estudio que se llama Historia de un plan de dominación mundial. Es solo historia ese libro. No es nada de Biblia, nada de tendencia, de un credo o de una tendencia religiosa. Veamos. A ver, ¿qué es lo que dice el cristianismo y algunos de raíces hebreas? Que ese pueblo es Israel, ¿no? Y que regresó en 1917, que fue jubileo. Ya. Dice que fue jubileo en 1917 y se liberó por mano de los ingleses. Así no dice la Biblia, pero digamos que ellos dicen así, ¿no? Que vino los ingleses y liberaron de los turcos, liberaron Jerusalén, que en 1917 estaban bajo el imperio turco, la tierra. Ya, eso dicen que es un jubileo y primera liberación. La declaración Balfour de 1914, 15, 16, 17, que hizo que entre a la guerra Estados Unidos también, y eso de ahí hizo que los países aliados vayan y tomen Jerusalén. Entonces dicen, se liberó la tierra, ¿no? Esa es una historia de ellos. En 1967 hay la guerra de los 6 días. Entonces dicen, como es 1967, ya es el jubileo, porque está determinado que son 120 jubileos hasta la venida del Mesías, de comienzo del reino. Entonces ellos dicen ya, en 1967 la guerra de los 6 días también es liberación jubileo. Y dicen que el jubileo se cumple, o sea, comienza en el 67 y se debería cumplir en el 2017. No se ha cumplido nada. Si ellos fueran Israel, se debería haber cumplido el jubileo en el 2017. El Mesías debía haber venido el 2024, porque cuando comienza el séptimo milenio, después del jubileo 120, 7 años de semitas, los primeros 7 años, tiene que venir el Mesías. Y no ha venido, tenía que venir, y ni siquiera ha comenzado la gran tribulación. Todavía estamos comprando, vendiendo. O sea, ellos no pueden ser el pueblo del Eterno. Ese es un error que el cristianismo, y eso se promociona hasta desde el gobierno de Israel, el Mossad, que es la inteligencia conjuntamente con la CIA, promocionan que los evangélicos le donen 100 millones de dólares y tengan el apoyo que tiene hoy día esta mentira, diciendo que son el pueblo de Dios. El pueblo del Eterno está en todas las naciones del mundo, regado.
y ustedes están viendo de los sitios donde más concentración hay en estas profecías, ¿no es cierto? Ya, resulta que en el libro de Macabeos dice que cuando aparezca el arca que sea descubierta, dice que va a comenzar a regresar el pueblo de los exilios. ¿Y cuándo sucede eso? El 6 de enero de 1982, que es el jubileo 119 años de liberación. Dice, cuando Jeremías enterró el arca, ¿no? Escondió. Y alguien estaba marcando el camino. Y dice, cuando que Jeremías se enteró de lo que hicieron estos levitas que empezaron a marcar el camino, les llamó la atención y les dijo, nadie debe saber dónde está esta arca, porque es un lugar que Dios escogió hasta cuando el Eterno nos perdone y nos vuelva a reunir otra vez como 12 tribus. Entonces, ¿cómo sabemos nosotros? En 1982, que es el jubileo 119, el arca fue encontrada y se viene y se libera la orden de regresar el pueblo. Y ahí se abren los sellos del Apocalipsis, que son documentos sellados solo cuando haya pueblo. Por eso es que nadie pudo entender los sellos, ni los truenos, ni las trompetas. Entonces, en 1981-82 es el jubileo 119 y se libera Efraín, las 10 tribus. Entonces empiezan a salir de todos estos lugares donde estaban esparcidos. Empiezan a regresar como se le dijo a Jeremías, como se le dijo a Isaías, como se le dice a Zacarías. Como vemos, esto es en el reino, pero previamente están regresando. ¿Por qué? Porque están saliendo de a poco, porque llegó la orden de la liberación según el libro de Macabeos y el arca que apareció, que marca el punto de liberación y estamos regresando. Entonces, la restauración de Israel del tiempo final, de donde salimos todos de esos lugares, es desde 1982 hasta el 26 de septiembre del 2031, que se acaba el tiempo que estableció el Eterno. 6,000 años. Dijo que 6,000 años desde Adán, él iba a tardar en retomar el control de la tierra. ¿Por qué? ¿Por qué alguien tiene que tomar el control de la tierra? Porque la tierra está en control de entidades. Nadie es libre afuera. El mundo está en esclavitud. No hay ni el amor, ni el gozo, ni la paz, ni la bendición que proclaman las religiones. Nosotros estamos conscientes que tenemos que estar en un lugar esperando esto. Entonces, comienzan los 7 años de la angustia de Jacob, que es el juicio al mundo, y ustedes en estos lugares apartados solo van a tener una preocupación por sus familias que no entendieron. Y comienza una angustia, pero no es muerte para Jacob. Y viene el milenio, y pasamos estos 7 años de tribulación. ¿Por qué pasamos esto? Porque el mundo, mientras en este tiempo ustedes están en tribulación, no en juicio, no están siendo juzgados, están siendo purificados para comenzar el reino. En este tiempo, las naciones, las 2/3 partes de la humanidad va a perecer. Entonces, después del 2038, que es la venida del Mesías, el 30 de septiembre del 2038, después de ese día, el mundo no tendrá los 8,200 millones de habitantes que tiene en el año 6,000. O sea, en estos 7 años va a tener el mundo 2,550 millones de habitantes. Las 2/3 partes de la humanidad se va a perder. Cuando ustedes miran en la calle 3 personas caminando, una va a vivir la gran tribulación. Eso comienza después del 26 de septiembre del 2031, razón suficiente para que nosotros estos 7 años estemos aquí preparando un lugar. En estos 7 años se van a preparar campamentos en otros lugares donde haya indicado el Eterno. Nosotros somos una comunidad que está viviendo esto y que estamos recibiendo personas que vienen a convivir con nosotros
que estamos convencidos de que la Biblia es un libro verdadero. No nos dejamos llevar por la geopolítica mundial, porque vemos que eso es algo que iba a engañar a los escogidos, y lo dijo en Mateo 24. Yeshua dijo en Mateo 24, dice, porque se levantarán falsos cristos, falsos mesías y falsos profetas, y andarán y darán señales y grandes prodigios, de tal manera que confundirán aún a los escogidos. Todas las personas que dicen que Israel es de Dios, que ya regresó, están extraviando este concepto, van a extraviar los tiempos. Los tiempos es algo importante que nos dio el Eterno. Entonces, ¿qué son estos judíos que acabamos de ver? La mayoría son descendientes de Jafet, un hermano de Sem, de donde provienen los semitas. De Jafet dice, cuando Noé profetiza a Jafet, engrandezca Elohim a Jafet y habite, usurpe, invada la casa de Sem, se haga pasar por Sem y sea Canaán su siervo. Es esta profecía porque el Eterno ya sabía que unos descendientes de Jafet mezclados con naciones bárbaras, con linajes extraños, con edomitas, formando logias masónicas, tomando el control del mundo a través de la banca y el manejo de los recursos, ellos iban a oprimir al verdadero pueblo del Eterno. ¿Dónde estaban? Ustedes acaban de ver en el mapa. Eso es, no seamos presa fácil de este engaño. Esto es muy evidente, es historia. Acabamos de ver historia y acabamos de confrontar con las escrituras. El pueblo que está ahí es el que está engañando aún a los escogidos. Saludos, hermano.